Bueno, pero ¿qué diferentes alternativas y oraciones? La palabra oración es sinónimo de adoración. O sea que cuando oramos, adoramos a Dios. Entonces ya cuando lo adoramos, empezamos a rogar. ¿Sí? No empezamos a rogar de inmediato. No, primero empezamos orando. O sea, entendemos que Dios es grande, que Dios es maravilloso, que es todopoderoso. Y ya después, cuando se calienta nuestro corazón, empezamos a rogar. Y luego peticiones, pues son peticiones generales, ¿no? De por esto y por aquello otro. Y al último, acciones de gracias. Pero vean cómo dice, por todos los hombres. Y luego desglosa el asunto, ¿no? Dice, por los reyes, por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. No rogamos por nuestros gobernantes, por nuestros funcionarios, por nuestros políticos, para que sean salvos, aunque sabemos que Dios pudiera salvar a alguno de ellos. No, pedimos por ellos, como dice el 2, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Para que viviendo así podamos vivir la vida cristiana y ser útiles a nuestros semejantes, que podamos ver la salvación de muchos, el crecimiento de la obra en nuestra ciudad, en nuestra comunidad, etcétera, ¿no? Y dice el 3, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Aquí donde dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos, debemos traducirlo como que Dios quiere que toda clase de personas sean salvas, incluso reyes, incluso gobernantes. Dios no hace excepción de personas. Y teniendo un clima favorable, un ambiente favorable, pues podemos ver la salvación de muchos, de toda clase de personas, ricos y pobres, cultos e ignorantes. Dice, y vengan al conocimiento de la verdad, porque sin esto, pues, la gente no se salva. Y luego dice el 5, porque hay un solo mediador, hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Cristo es el mediador de toda clase de hombres, no nada más de algunos. O sea, los hombres que llegan a ser salvos son por la mediación de Cristo, sean de la clase de hombres que sean. Todos necesitamos un mediador. ¿Quién es ese mediador? Es Cristo. Dice en el 5, porque hay un solo Dios. Los inconversos, o al menos muchos de ellos, creen que el Dios de los musulmanes y el Dios de los budistas es el mismo Dios de los cristianos, pero eso es falso. Solamente hay un Dios, y ese es Jesucristo. Entonces, los que le rezan a Mahoma, los que le rezan a Buda, pues no están orando, y Dios no les escucha. ¿Se acuerdan cómo empieza el Padre Nuestro, no? Le decimos a Dios, Padre Nuestro. Pero para poderle decir Padre, necesitamos ser hijos de Dios. ¿Y cómo somos hijos de Dios? Por medio del arrepentimiento y la fe. Entonces, si tú no te has arrepentido y no has tenido fe en Cristo, tú no eres un hijo de Dios. Entonces, los musulmanes no son hijos de Dios, ni los budistas. Entonces, aunque ellos le digan a Buda, los budistas, le digan Padre, pues ¿de qué sirve que le digan? El Dios verdadero no es su Padre. Los católicos rezan el Padre Nuestro y dicen, Padre Nuestro que estás en los cielos. Pero Dios no es su Padre. Entonces, ¿de qué sirve que recen el Padre Nuestro? Solamente hay un Dios. Y ese es Cristo. Y fuera de Cristo no hay salvación. Sin orar a Cristo, sin orar al Padre por medio de Cristo, no hay oración. Entonces los que rezan el Padre Nuestro rezan, pero no oran. Los únicos en el mundo que pueden orar son los que tienen al Dios de las Escrituras como Padre y a Cristo como su Salvador, como su mediador. El Papa Francisco
declaró no hace mucho que el Dios de los musulmanes y el Dios de los budistas es el mismo de los cristianos. ¡Qué bárbaro! No, hombre, esa no es una herejía, es una blasfemia. Pero ¿saben ustedes por qué lo dijo Francisco? Porque él sabía que lo iban a aplaudir. Sí. Porque él sabe que la mayoría de personas en el mundo estará de acuerdo con eso. Hay una rama dentro del catolicismo que se opone fuertemente a Francisco. Pero pues la mayoría está de acuerdo con él. Es lo mismo que pasa con López Obrador. Todos los de Morena aprecian mucho a López Obrador, pero no todos. Hay muchos que se oponen fuertemente a él. Se acaba de unir a los de Encuentro Social. Los de Encuentro Social tienen filiación cristiana, o dicen tenerla. Elena Poniatowska odia el cristianismo, ella es atea. Y hay una mujer que se llama Jesús Rodríguez, que es lesbiana, que es activista política de Morena. No, hombre, le armaron un escándalo a López Obrador porque se asoció con los de Encuentro Social. O sea, ellas dos, Jesús Rodríguez y esta otra mujer, Poniatowska, están a favor de los activistas, de los homosexuales y de las lesbianas. Y dicen, bueno, pues tú estás en contra de nuestros postulados, ¿por qué te pones a afiliarte, a asociarte con los de Encuentro Social? Imagínense nada más. El Papa es aplaudido por muchos en la Iglesia Católica, pero muchos no lo aplauden. O sea que hay algunos cardenales que son más conservadores, ¿no?, que están en contra de Francisco. Si Francisco tiene razón, que el Papa tiene razón de que el Dios de los musulmanes y el de los budistas es el mismo de los cristianos, entonces eso significaría que hay muchos caminos a la salvación. Si hay muchos caminos a la salvación, Cristo es un mentiroso, porque Él dijo, yo soy el camino, el único camino. No hay otro nombre dado a los hombres más que ese. Y si eso fuera cierto, lo que dice Francisco, entonces no sería necesario evangelizar. ¿Para qué evangelizaríamos a otras personas? No, tú puedes creer lo que tú gustes. Nada más pórtate bien y ya la hiciste. Bien, el arminianismo en realidad no cree en el evangelismo. El hipercalvinismo tampoco cree en el evangelismo. Los misioneros más famosos, los mejores misioneros, han sido calvinistas, los que creen que la salvación es por gracia. Y si la salvación es por gracia, pues la salvación más está en Cristo, porque Él es el que trajo la gracia. La gracia se nos manifestó en Cristo, y fuera de Cristo no hay gracia. Además, vean lo que dice nuestro texto, en el versículo 5. Porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Qué quiere decir la palabra mediador? La palabra mediador quiere decir intermediario. Solamente hay un intermediario entre Dios y los hombres. ¿Y quién dice que es? Jesucristo, hombre. La palabra Jesucristo es la unión de dos palabras, Jesús y Cristo. Jesús es el nombre humano, Cristo es el nombre divino. ¿Qué quiere decir eso? Que Jesucristo era Dios y era hombre. Entonces, vean, nuestro mediador era Dios y hombre. Entonces, como era hombre, nos podía representar ante Dios. Y como era Dios, podía representar a Dios ante los hombres. Es por eso que Cristo es el único que nos puede meter el hombro delante de Dios. La Virgen María no puede. Los santos tampoco pueden. La Virgen y los santos eran seres humanos. La Virgen María era una mujer santa. Era una mujer digna de todo nuestro respeto. Pero la Virgen María era una mujer pecadora. Es que muchos no entienden la palabra santo. Muchos, la Iglesia Católica, la palabra santo, pues quiere decir que tú puedes hacer milagros. Entonces, si eso es así, pues pobres de nosotros, ¿cuándo vamos a hacer uno? ¿Se acuerdan cómo empieza ese libro que se llama En defensa de los santos? De Domingo Fernández. Dice,
que un hombre, un evangélico le dice a una mujer católica: oiga señora, ¿no le gustaría a usted ser santa? Dice, no me haga reír, dice, pues yo soy una mujer común y corriente, ¿cómo yo voy a poder ser santa? Dice, pues déjeme decirle señora, que si usted no es santa, usted no va al cielo. Porque está escrito, sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, si usted no es santa, usted no va a ir al cielo. Se quedó la señora con los ojos cuadrados. No, pero santo no quiere decir perfecto. Santo no quiere decir que tú hagas milagros. Santo quiere decir que te apartas del pecado. La Virgen María era una mujer santa que se apartó del pecado. Pero eso no quiere decir que no fuera pecadora. Porque en este mundo no hay nadie que no sea pecador. María necesitaba un Salvador y sabemos quién fue su Salvador. Entonces, bien, Cristo era el mediador entre Dios y los hombres porque Él nunca pecó. Era Dios y era hombre, pero Él nunca pecó, y María sí pecó. No sabemos de qué manera habrá pecado, pero pecó. ¿Se acuerdan cuando fue a buscar a Cristo junto con sus hijos y le mandaron decir: hey, aquí está afuera tu madre y tus hermanos te andan buscando? En ese sentido María pecó. Imagínense que yo estuviera predicando y llega mi mujer me manda a decir al oído: dile a mi marido que aquí estoy yo, que estoy esperando para que me lleve al cine. Oye, mujer, ¿qué pasó contigo? Estoy predicando, ¿cómo quieres que te lleve así? ¿Estás loca? ¿No? En aquel tiempo habían unos que se llamaban los gnósticos. Los gnósticos eran personas, y existen todavía, son personas que creen que existe Dios. Pero ellos no creen que el Dios verdadero sea el de las Escrituras. Es lo mismo que deístas, ¿no? Los deístas son personas que creen en Dios, pero que no creen que Cristo sea ese Dios, o que ese Dios haya venido al mundo a encarnarse. Bueno, pues los gnósticos creían en aquel tiempo que para ir a Dios necesitamos un mediador. Necesitamos quien nos meta el hombro, porque somos indignos, porque somos perversos, somos pecadores. Entonces, si alguien no nos mete el hombro, no podemos ir a Dios. Entonces los gnósticos decían que para ir a Dios necesitamos un subdios, alguien inferior. El otro día yo platiqué con unas mujeres testigos de Jehová y hablábamos acerca del tema de la Trinidad. Y yo les decía: ustedes nos acusan a nosotros los cristianos de que creemos en 3 dioses. Y yo les digo: ¿ustedes creen en 2? Dice: no, dice, nosotros creemos en 1. Le digo: enséñeme su Biblia. Y vimos Juan 1:1, que dice: en el principio era el verbo y el verbo era un Dios. Le digo: entonces ustedes tienen dos dioses, al Padre y al Hijo. No, dice, no, nomás tenemos uno. A ver, explíqueme ese texto entonces. No pueden explicarlo. Entonces, los testigos de Jehová creen que necesitamos un subdios y ven a Cristo como tal. En otras palabras, los testigos de Jehová son gnósticos. Y lo cree Roma también, porque la Iglesia Católica inventó que los santos nos meten el hombro con Dios. Es que ellos fueron seres muy especiales. Y si tú le rezas a un santo, el santo te mete el hombro y dice: no, mira, Señor, mira, pobrecito, mira, me está rezando todos los días, merece que le des lo que te pide. Y por eso también inventaron las vírgenes. En Francia tienen una virgen güera con ojos azules. En Cuba tienen una virgen negrita. En México tenemos una virgen morena y medio trompudita, pues así como nosotros, ¿no? ¡Qué bárbaros! O sea, para que nos meta el hombro. La Iglesia Católica inventó la teoría de que María es comediadora. O sea, dicen, Cristo es nuestro mediador, pero la Virgen María es comediadora. O sea que también ella nos mete el hombro, al igual que Cristo. Pero vean, esa es una falacia. Ya vimos que Cristo era hombre. Entonces, puede presentar nuestras peticiones delante de Dios. No podemos ir al Padre sin el Hijo. No es posible. Todos los que pasen por alto a Cristo no serán recibidos. Además, vean otra cosa. Vean en Hebreos, en el capítulo 8. Está hablando de Cristo aquí el autor de Hebreos. Y vean lo que dice el 6. Pero ahora, tan
cuánto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto. Está hablando de Cristo, ¿no? Dice que su ministerio es mucho mejor. Está comparando el sumo sacerdocio de Cristo con el sumo sacerdote del Antiguo Testamento. Es lo que dice el versículo 3. Está hablando de los sumos sacerdotes. Desde el principio, desde el capítulo 7 está hablando de ese tema. Y está diciendo aquí que el sacerdocio de Cristo es mucho mejor que el de los sacerdotes del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Dice, por cuanto es mediador de un mejor pacto. ¿De qué habla? Del pacto de gracia. O sea, el pacto de obras no salvaba, pero el pacto de gracia sí. Por eso es mucho mejor. ¿Qué es lo que hacía el pacto de obras? Condenaba. El pacto de obras condenaba a los hombres porque les hacía ver que no podían ser salvos guardando la ley. Hay otro versículo que dice, nada perfeccionó la ley. ¿Por qué? Porque la ley no fue dada para perfeccionar. La ley fue dada para condenar. Pero la gracia, esa sí nos salva. Por lo tanto, Cristo es mediador de un mejor pacto. Mediador, repito, quiere decir intermediario. Entonces, es Cristo el que hace que este mejor pacto sea aplicado a nuestras almas. Y dice al final del 6, establecido sobre mejores promesas. Esta palabra mejor se repite mucho en el libro de Hebreos. Cristo es mejor que Moisés. Cristo es mejor que los ángeles. Este pacto es mejor que aquel otro. Busquen en una concordancia la palabra mejor y mejores. Y está mucho en este libro de Hebreos. Y dice el 7, porque si aquel el primer pacto, el pacto de obras, hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. ¿Pero qué dice aquí el autor de Hebreos? ¿Que el pacto de obras tenía un defecto? ¿Cuál era el defecto? Dice, si hubiera sido sin defecto, o está dando por sentado que tenía un defecto. ¿Cuál era el defecto? Que no podía salvar. Ese era su defecto. Si se le puede llamar defecto, ¿no? Dice, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo, o sea, el pacto de gracia. Porque reprendiéndolos a los israelitas, dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Vean, Dios hizo un pacto con ellos, pero los judíos no lo cumplieron su parte. Era un pacto condicional, pero ellos no cumplieron. Entonces, los judíos, ¿qué pasó? Vino Cristo y lo mataron. Entonces, ¿falló el pacto? No. Los que fallaron fueron los judíos. Ellos fueron infieles, Dios permanece fiel. Y es por eso que después se estableció el mejor pacto, el pacto de obras, la de gracia. El pacto de gracia hace lo que el pacto de obras no podía hacer. Cristo puede hacer lo que no hizo la ley. Cristo obedeció lo que los judíos no pudieron obedecer, lo que Adán no obedeció, lo que Satanás no obedeció. Cristo vino y se sujetó a la ley y la cumplió para que no tuviéramos que cumplirla nosotros como un medio de salvación. Por eso es que Cristo es hecho mediador de un nuevo pacto. Y es el mediador, escuchen, para todos los hombres. ¿Pero qué quiere decir eso de que Cristo es mediador para todos los hombres? Quiere decir que cualquier persona en todo el mundo, sea quien sea, si ha de ser salva será por medio de Cristo. Tiene que acudir a Él como su mediador, reconocerlo como el mediador, como el intermediario entre Dios y los hombres. Y fuera de Cristo no hay salvación para nadie, sea quien sea y haga lo que haga. Si tú no vienes a Cristo, si tú no te arrepientes de tus pecados, tú no te vas a salvar. Seas de la religión que seas. Dios no se fija en a qué religión perteneces. Dios se fija si tú obedeces a Dios, si tú crees en Cristo y confías en Cristo. Una religión es buena si enseña que la salvación está en Cristo y se somete a eso, de que Cristo es el Salvador y Él es el Señor. ¿Cómo se llama la iglesia? No sé,
Pero como se llame no es lo importante. Lo importante es que enseñe esto y que lo crea. El pacto de obras no salvaba. Pero Cristo es el mediador de un nuevo pacto. Cristo interviene. Cristo es el mediador. Él hace lo que no pueden hacer los demás. Y hay otra parte más adelante donde dice que Él es el fiador del pacto. Y acuérdense ustedes, ¿qué es lo que hace un fiador? Bueno, ahora ya casi ni existen los fiadores, ¿o sí? Bueno, yo como no pido préstamos, ni sé si existen fiadores. Todavía. Un fiador firma, si él no puede pagar, pues el fiador paga. Entonces dice Cristo, yo soy el fiador. Ellos no pueden pagar, yo pago por ellos. Entonces Cristo murió en la cruz y derramó su sangre y se hizo el fiador de todos aquellos que no podríamos cumplir. Vean en Hebreos, capítulo 9, versículo 15. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto. Dice, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. ¿Cuáles son los llamados? Son los creyentes, los llamados eficazmente. Pero dice antes, para que interviniendo muerte, para que la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto. ¿Qué quiere decir esto? La palabra pacto es lo mismo, la misma palabra griega para testamento. Yo hago un testamento y en el testamento digo, cuando yo me muera, mis hijos fulanos van a recibir su herencia, fulano tanto y a sutano tanto y a mengano tanto. ¿Van a recibir su herencia cuando yo esté vivo? No. Van a recibir su herencia cuando yo me muera. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que si Cristo no hubiera muerto en la cruz, no hubiera habido remisión, no hubiera habido mediador, no hubiera habido cumplimiento del pacto. Entonces Cristo murió y nosotros podemos ser salvos. Entonces no nos salvamos por nuestras obras, no nos salvamos por nuestros méritos, nos salvamos porque Él murió en la cruz y pagó por nosotros. En eso consiste precisamente el pacto de gracia. Es por eso que era necesario un nuevo pacto. Cristo sabía que nadie podía cumplir la ley. Él vino, se sujetó a la ley, se puso bajo la ley y la cumplió por los que creerían en Él. Los santos no pueden hacer eso. Cristo obedeció de manera perfecta, pero los santos no pueden. La Virgen María no puede hacer eso. El único que pudo hacerlo fue Cristo, porque Cristo nunca pecó. La sangre de Cristo tenía un valor infinito. Si todo el mundo creyera en Cristo, todo el mundo se salvaría. Pero sabemos que no va a ocurrir eso. Los únicos que se salvan son los que creen en Cristo y confían en Él. Entonces, como la sangre de Cristo tiene un valor infinito, podemos orar por todos los hombres, aunque sabemos que todos los hombres no se van a salvar. ¿Quiénes se van a salvar? Aquellos que Dios quiere salvar. No es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Pero Dios no está obligado a tener misericordia de nadie. Es posible, eso lo he mencionado en alguna ocasión, es posible que un creyente esté orando por un hijo inconverso toda su vida y que a fin de cuentas ese hijo vaya al infierno. ¡Qué tremendo! Estar orando por un hijo 50 años, 60 años y que ese hijo termine en el infierno. ¡Wow! Es para poner los pelos de punta. Sí les conté, ¿no?, que cuando Tomás bautizó a Mark, puso a llorar. Estar orando por él tantos años y de repente estoy bautizando a mi hijo. Híjole. Lo que Cristo hizo en la cruz basta para salvar a todo el mundo. Cristo no simplemente pagó un rescate para salvarnos. No. Cristo se convirtió en una víctima. Cristo era inocente. Cristo no merecía la muerte. Los que la merecemos somos nosotros. Bueno, pues Cristo se convirtió en víctima en nuestro lugar. Entonces, si Cristo murió por mí, yo tengo que ir al cielo. ¿Cómo es posible que Cristo murió por mí y yo termine en el infierno? No puede ser.
Es por eso que creemos que la salvación no se pierde. Porque si tú crees en Cristo, te arrepientes de tus pecados, tú eres algo aquí y no vas a perder la salvación nunca. Porque no es posible que tú crees que Él pagó por ti y luego tú vayas a pagar también. No puede ser. Vamos a suponer que a ustedes les secuestran a un hijo. Tienen su dinerito ustedes, les hablan por teléfono. Señor, ya sabemos que usted tiene su lana, mire, aquí tengo a su hijo. Hijo, háblale a tu papá, aquí está el teléfono. Papá, me tienen aquí secuestrado. ¿Ya oyó la voz de su hijo? Bueno, pues quiero que me junte 100,000 pesos. Y si no me los junta, miren, matamos a su hijo. Bueno, si ustedes tienen los 100,000, pues van al banco, lo sacan y van y le depositan a aquellos fulanos, le dan el dinero para que le dejen libre a su hijo. Pero Cristo no hizo eso. Cristo no hizo eso. ¡Ey, miren! Yo les voy a pagar para que ya los dejen libres. No, Él murió. El que paga el rescate en este mundo no ocupa el lugar de aquel. No va a decir, oye, mira, ya secuestraste a mi hijo, mira, déjalo libre. Y mira, mejor yo me voy a ocupar su lugar y... ¿Vas a matarlo? Pues mátame a mí. No, no vamos a hacer eso. Ni él aceptaría, el secuestrador tampoco. No. Cristo no hizo eso. Cristo ocupó nuestro lugar. Él mereció, Él pagó, Él murió la muerte que nosotros merecíamos. La sangre de Cristo es ilimitada en su suficiencia, pero es limitada en su aplicación. Se aplica su sangre solamente a los escogidos. ¿Se acuerdan? Los sacerdotes del Antiguo Testamento mataban al animal y la sangre se derramaba. Los altares del Antiguo Testamento estaban llenos de sangre. Los altares católicos no tienen nada de sangre. Los altares católicos es una guasa, es una broma. ¿De qué sirve un altar de esos? Los altares del Antiguo Testamento estaban llenos de sangre. El sacerdote agarraba el hisopo, lo mojaba en la sangre y le hacía así. La sangre caía sobre la persona que había llevado el animal. ¿Y qué simbolizaba eso? Que los pecados de esa persona ya estaban cubiertos por la sangre del animal. Va a pasar Dios por alto tu pecado. Entonces, la sangre del animal era aplicada a la persona. Bueno, eso hizo Cristo. Muere en la cruz y el Espíritu Santo aplica su sangre a los escogidos. ¿Tú crees en Cristo? Eres de los escogidos. Ya te arrepentiste de tus pecados, tú eres de los escogidos. Entonces la sangre de Cristo se aplica a ti. Entonces tú ya no vas a poder perder tu salvación nunca. Vean, Cristo murió en la cruz y su muerte trajo beneficios a todo el mundo. En ese sentido, tienen razón los pentecostales cuando dicen, no, pero si Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Vean, en un sentido, la muerte de Cristo demostró el amor de Dios para todo el mundo, en un sentido. ¿Por qué? Porque trajo beneficios para todo el mundo. Es por eso que el sol sigue saliendo para buenos y malos y sigue lloviendo sobre justos e injustos. Porque si no fuera así, este mundo ya se hubiera acabado desde cuándo. ¿Cuánto tiempo pasó desde Adán hasta el diluvio? No fueron muchos años. ¿Fueron qué? Creo 1500 o cuántos, ni me acuerdo. Parece que fue ahí así. Pero ¿cuántos años hace del diluvio? Ya tiene un montón. Bueno, pues si habiendo poquitos terminó el diluvio en 1500 años, imagínense ya desde cuándo se hubiera acabado este mundo. Si Cristo no hubiera muerto en la cruz, ya nos hubiéramos comido unos a otros. El otro día yo mencionaba que las mejores universidades del mundo son cristianas. La de Harvard, la de Yale, la de Princeton. ¿Cuál otra? Las mejores universidades son cristianas. Los mejores hospitales del mundo son cristianos. Fueron fundados por cristianos. En la gracia común de Dios. Ha habido muchos muertos en guerras, pero no hemos muerto todos en la gracia común de Dios. Entonces, puesto que Cristo derramó su sangre para el beneficio de todos, es que podemos predicar a todos. Imagínense que le dijéramos a Dios, Señor, pues si Cristo murió por los escogidos, pues dinos cuáles son los escogidos y vamos, les predicamos a ellos nomás. No, tenemos que predicarles a todos. Si un inconverso peca, Dios no lo castiga. En ese momento no lo castiga. ¿Por qué no lo castiga?
¿Saben por qué no lo castiga? Porque Cristo murió en la cruz. Por eso. Eso no niega que lo vaya a castigar un día si no se arrepiente. Pero por eso no lo castiga. Imagínense que cada vez que una persona pecara, Dios lo castigara. No, hombre. Imagínense que Dios nos diera un coscorrón cada vez que cometiéramos un pecado. ¿Cómo estaríamos nuestra cabeza llena de chipotes? No, hombre. Entonces, si Cristo derramó su sangre para el beneficio de todos, podemos predicar el Evangelio a todos, sinceramente, legítimamente. Podemos decirle a cualquier persona, si tú te arrepientes, Dios te perdona, hayas hecho lo que hayas hecho, aunque tus pecados sean negros, aunque sean rojos como la grana, Dios puede perdonarte y blanquearlos. Podemos decirlo sinceramente. A un inconverso, a una persona que no conoce el Evangelio, no tenemos por qué decirle que Cristo murió nada más por los escogidos. No tenemos por qué decirle que Cristo no murió por todo el mundo. Pero si le decimos a un inconverso, si tú te arrepientes por todos tus pecados, Él te perdona y Él murió por ti, no hay problema. Cristo no murió para hacer posible la salvación, Cristo murió para salvar. Entonces, si predicamos y la gente no cree en lo que les predicamos, no cree en el Evangelio, ¿eso frustra a Dios? No. Imagínense que el día del juicio les dijera, pues yo quise salvarlos, pero ustedes no quisieron. Yo no pude. Yo traté de salvarlos, pero no pude. No, Dios no se frustra. Además, otra cosa, Cristo dio testimonio a su debido tiempo de que todos podían ser salvos. Vean 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Pero ahora vean lo que dice el 6. El cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Y aquí la palabra todos es la misma todos que dice antes. Dice, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Vean este versículo 6, es muy interesante. Vamos a suponer que el versículo 6 terminara en la palabra todos. Dice, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Si el versículo terminara ahí, podría parecer universalismo. Pues Dios tiene que salvar a todos. Porque aquí dice que Cristo pagó, se derramó su sangre en rescate por todos. Pues entonces, pues todos tienen que ser liberados. Vamos a suponer que a mí me secuestran a mis 5 hijos. Todos me los secuestran juntos. Van en un coche, los 5, pues se los secuestran a los 5. Me llaman por teléfono, señor Moisés, ya sabemos que usted es riquillo. Mire, aquí tengo a sus 5 hijos, mire, me pasa el teléfono. Como usted es riquillo, quiero 1 millón por cada uno. ¿Me da usted los 5 millones? Salen libres sus hijos. Si yo quiero ver a mis hijos rescatados y libres, tengo que pagar 5 millones. Me está diciendo el secuestrador, quiero 1 millón por cada uno. ¿Qué pasaría si nomás le mandara 1 millón? Pues nomás me liberan uno. No, está usted mal. Yo le dije, si quieres ver libres a los 5, quiero 5 millones. Ahora, si Cristo dio su vida en rescate por todos, pues entonces todos tendríamos que ser libres, todos tendríamos que ser salvos, pero no va a ser eso. Pero vean cómo dice después. De lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. O sea, a su debido tiempo, los rescatados son rescatados. A su debido tiempo, los escogidos aparecen. A su debido tiempo, aquellos por cuales Cristo pagó se van a manifestar. Por ejemplo, Cristo vino y ofreció la salvación primero a los judíos. En una ocasión mandaron preguntar por él unos griegos y no los quiso recibir, ¿se acuerdan? Y cuando llegó la sirofenisa, no la quiso recibir. Y le estuvo insistiendo hasta que se salió con la suya, pero no la quería recibir. Pero cuando la salvó a la sirofenisa, ahí se demostró
que ella era una de las escogidas. O sea, hubo un testimonio a su debido tiempo. ¿Qué pasó con la samaritana? Los judíos pensaban que los samaritanos estaban excluidos, ni se hablaban con ellos. Pero ¿qué hizo Cristo? Cruzó la frontera, llegó al pozo, llegó la samaritana y la salvó. A su debido tiempo se dio testimonio. Pedro no quería ir a la casa de Cornelio. Tuvo una visión donde Dios lo obligó a ir a la casa de Cornelio. Fue, predicó, cayó el Espíritu Santo, hablaron en lenguas y dice, entonces también los gentiles son escogidos. Entonces, Dios dio testimonio a su debido tiempo de que la salvación es para todos, no nada más para los judíos. Los judíos no querían entender eso, porque los judíos pensaban que la salvación solamente era para ellos. Entonces aquí donde dice el 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, podríamos traducirlo también, hay un solo mediador para los judíos y para los gentiles. Seas judío, seas gentil, serás salvo solamente a través de Cristo. Y esto no solamente lo entendió Pedro, después también lo entendió Pablo, porque vean lo que dice el 7. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo en verdad, no miento, y maestro de los gentiles. Vean, Pablo odiaba a los gentiles, pero ¿qué tal? Que Cristo lo comisionó para ir a predicar a los gentiles. O sea, primero odiaba a los gentiles y luego ya cuando se convirtieron, como los amaba. ¿Saben ustedes que en Michoacán hay un pueblito que se llama la Nueva Jerusalén? Los que viven en ese pueblo, todos son de una misma religión. Ellos creen que los cristianos no deben de mezclarse con los inconversos. No, dice, este pueblo es para puros de nuestra religión. No debemos mezclarnos con los de afuera, no debemos juntarnos con los paganos. Eso es lo que ellos creen. Eso es falso, eso es antibíblico. La iglesia primitiva creció mucho, según se salvaron 3,000 y luego 5,000. Pero ¿qué pasó? Que Dios permitió que llegara una persecución. Esa persecución de los cristianos fue dirigida por Dios. ¿Por qué? ¿Qué hacen aquí 8,000? No. Váyanse y evangelicen a todo el mundo. Dios fue el que hizo que aquella persecución se efectuara. Aquella persecución ocurrió en la providencia de Dios, porque Dios quería que el evangelio se predicara en todo el mundo. Llenaron todo el Asia Menor, llegaron a Roma, subieron a toda Francia, Italia y Alemania, y cruzaron el Canal de la Mancha, llegaron hasta Inglaterra y Escocia. Cuando Cristo estaba muriendo, oró y dijo, Padre, perdónalos. ¿Cómo fue que Dios los perdonó? Pues el día de Pentecostés 3,000 fueron convertidos. Dios perdonó a 3,000. Esteban lo apedrearon, y cuando estaba muriendo les dice a Dios, Señor, no les imputes este pecado. Y parece ser, como dicen algunos, que ahí estaba Saulo. Pusieron la ropa a sus pies y él conocería el evangelio. Saulo de Tarso fue salvo porque Esteban oró por él. ¿Qué creen ustedes? Ha de haber dicho Esteban, ¿cómo es posible que este fulano lo están matando a pedradas y todavía le dice a Dios, Padre, perdónalos, no les tomes en cuenta este pecado, perdónalos? Ha de haber sido una cosa tremenda para Saulo escuchar esa oración de Esteban. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que debemos tener compasión por los que se pierden. Estamos rodeados de gente que va rumbo al infierno. Si eso no nos duele, ¿qué nos va a doler? ¿Seremos tan egoístas para pensar nada más en nosotros mismos? No se les olvide que nuestra obra en el Señor no es en vano. La salvación es por gracia, pero la recompensa es por obras. Los creyentes que van a tener una recompensa más grande son los que más sirven a Dios, los que más evangelizan, los que más testifican. Cualquier cosa que hacemos por Cristo tendrá su recompensa, cualquier cosa.
Incluso si ustedes oran por un vecino y ese vecino no llega a ser salvo, esas oraciones tendrán su recompensa. Nada pierden ustedes por orar por ese vecino. ¿Y saben qué? Que eso es lo que le da sentido a nuestra vida. Poder ser útiles para que algunos puedan ser salvos. Entonces, si somos obreros, si somos albañiles, si somos agricultores, podemos servir a Dios y encontrarle sabor a la vida. Eso es lo que hace que la vida tenga sabor, servir a nuestro Dios y ser útiles a nuestros semejantes. Que Dios nos ayude a eso. No dejen de orar, no se desanimen, sigan hablando a los vecinos, a los que están cerca de ustedes. No van a ir a predicar a África, ni a China, ni a la India. No, con hablarles a los vecinos. No dejen de hablarles a sus hijos inconversos. Ustedes no saben lo que puede hacer una palabra. Dios puede grabar una sola palabra que le digamos a un vecino, como con lumbre, como con fuego. Una palabra que no se les quite de la mente. Que Dios nos dé un corazón sensible y que Dios nos libre de tener un corazón duro.